Bendito sea el nombre del Señor. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Gracias damos al Señor por esta oportunidad que nos permite nuevamente de volver a reencontrarnos, hermanos. Dios les bendiga a todos en este día, en esta noche maravillosa en que podemos seguir alabando al Señor, glorificando su nombre mientras Él nos da vida. Porque la vida que Dios nos ha dado es para su gloria, es para su alabanza. Así que me siento regocijado de poder llegar hasta ustedes a través de la señal que estamos transmitiendo en este momento para bendición de nuestras almas, hasta donde podemos llegar. Quisiéramos contar con sus comentarios, hermanos, cómo está llegando la señal, que nos comente también. Hay hermanos que sé que están viéndonos también por medio del internet, pero no comentan nada, y quisiéramos saber, hermanos, a qué cantidad de hermanos estamos llegando, cuántos hermanos de la iglesia. Sí, sé que hay hermanos que quizás no tienen internet, pero los que estén conectados, hermanos, háganos llegar algún comentario acerca de la señal, cómo podemos mejorarla de repente. Eso también me anima, eso nos anima para poder seguir adelante, hermanos. Así que en el nombre del Señor Jesús, a Dios sea toda la gloria, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. Estamos estos días hablando de este tema que viene, creo, a colación de todo esto que estamos viviendo, de estos días. Creo que hoy es la tercera parte que estamos hablando el tema, el artífice del engaño. Ese es el tema. Cuando quiera usted compartirlo, si se puede poner ese membrete o rótulo, este sería el tema que estamos ya, la tercera parte sería, ¿no? El artífice del engaño. Bendito sea el nombre del Señor. Y queremos, antes de empezar ya con la disertación, con la poderosa palabra del Señor, que es el alimento de nuestra alma, hacer una oración. Ahí ustedes unidos, con sus familias, con hermanos, gloria a Dios, que están en sus hogares, sus hijos. Aquí también nos unimos con mi esposa, con mi hijo Isaí. Vamos a unirnos en este momento para darle gracias a Dios y pedirle también su bendición. Oremos, amados hermanos. Buen Dios y Padre celestial, bendito sea, Señor, sobre todo lo creado, exaltado sea, Señor, sobre toda cosa creada. Nosotros abrimos nuestros labios para honrarte, para glorificarte y para reconocer que tú eres Dios, que eres un Dios misericordioso, compasivo, pero a la vez también digno de ser temido. Señor, yo te pido, Padre mío, que así como has ministrado a mi alma durante este día, por la tarde, escudriñando tu palabra, las Escrituras, Señor, que me has sobrecogido el temor tuyo, Dios mío, yo te pido que me ayudes también para poder, Señor, lo que tú has vertido en mi alma, Señor, poder yo también transmitir, Señor, a cada vida, a cada alma, a cada hermano que nos está sintonizando, y hasta donde llegaremos después con la grabación que se está haciendo y se subirá a la internet, a las redes. Señor, usa, Dios mío, estos esfuerzos sencillos que estamos haciendo, Señor, humildes. Recíbelos como aquellos panes y aquellos pececillos que los trajeron, Señor, que eran pocos, pero en tus manos se puede multiplicar. En este momento, Señor, te pido que tomes como una ofrenda esta labor, este servicio que estamos haciendo aquí, y que tú lo multipliques y que pueda servir, Señor, para alimentar nuestras almas, Padre mío. Gracias, Señor, por esta oportunidad.
gloria. A ti sea toda la gloria, Señor. Sí, amado Dios. Ministra a nuestras vidas en el nombre dulce de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito Dios. Usted Aleluya. manténgase alabando a Dios, Santo eres. que aunque no estamos en el templo y yo no puedo verles, no puedo oírles, pero Dios sí les ve, Dios sí les oye. Y así que Él les oye si alaban a Dios, si usted va oyendo la palabra y va alabando. Y sus comentarios, como digo, son importantes porque de repente usted no lo crea, pero a mí me anima eso. Saber que los hermanos de la congregación están atentos, los que pueden, ¿no?, sintonizarse por las redes, por la internet, y saber que usted está ahí escuchando y haga un comentario simplemente, aunque sea ponga un gloria a Dios, aleluya, y saber que está usted allí, hermano. Queremos saber que los hermanos de la iglesia, porque el culto, mejor dicho, el templo no se puede abrir, pero el culto no se puede dejar de dar, gloria a Dios. El culto se ha trasladado a los hogares. Ahora cada hogar se convierte en un templo y ahí se tiene que alabar a Dios. Amén, aleluya. Se tiene que glorificar a Dios, se tiene que orar, gloria al nombre del Señor, y también la palabra poderosa que no puede faltar. Vamos a abrir la Biblia, este pasaje que leíamos ayer también, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Quizá hoy día no lo acabe, porque es un tema un poco amplio, pero tampoco vamos a correr. Si no lo acabo hoy, pues lo continuaremos mañana, el domingo, en la mañana, en la escuela dominical, que estaremos saliendo aquí a las 10 de la mañana. Ya deben estar ahí ya reunidos el domingo, gloria a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3. Mi alma alaba al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Precioso es nuestro Dios. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Primera de Timoteo capítulo 3, Pablo hablando aquí de los requisitos, las exigencias acerca de aquellos que iban a ocupar el cargo de obispos, gloria a Dios, de ministro, en este caso equivalente a lo que es un pastor de una iglesia, ¿no? Por eso Pablo inicia diciendo palabra fiel. Es decir, que es palabra firme lo que va a decir, que es palabra de Dios, que no era simplemente el criterio del apóstol, que no era simplemente el parecer o el estándar de un hombre, sino que esto provenía de Dios. Por eso esta fórmula él la usa mucho, especialmente en las cartas a Timoteo. Él dice en otros lugares, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Entonces dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y el verso 6 y 7, que es donde queremos poner el énfasis. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, o trampa del diablo.
lazo o trampa del diablo. Hasta aquí la palabra del Señor. Gloria a Dios. Que Dios bendiga nuestras almas. Alabado sea el Señor. Denle un fuerte gloria a Dios allí donde está usted. Aleluya. A su nombre damos gloria. Alabado sea el Señor. Estamos hablando, como les decía, acerca del artífice del engaño. Gloria a Dios. Y si usted está siguiendo la secuencia, pues sabe que estamos hablando de un personaje que la Biblia lo manifiesta o lo describe, mejor dicho, con muchos nombres, pudiéramos decir alias o títulos que le da a este personaje, donde cada uno de ellos describe tanto su personalidad, su ferocidad, gloria a Dios, su astucia, su sagacidad. Por eso es que lo llama la serpiente antigua. Gloria a Dios. Describiendo así su sagacidad, su artimaña, porque la Biblia habla de artimañas del diablo, habla de acechanzas. La Biblia habla de maquinaciones del diablo. La Biblia habla de engaños del diablo. Por eso es que estamos hablando de la serpiente antigua. ¿Por qué la llama serpiente antigua? Aludiendo al Génesis capítulo 3. Donde la serpiente fue el instrumento que Satanás usó para poder acercarse a Eva. No me voy a detener allí porque hay unos conceptos, estudios de comentaristas que hablan de eso, de la serpiente como un ser muy hermoso, que se cree que era el ser más hermoso que había en el huerto, gloria a Dios, que después como producto de que el diablo la usara, la serpiente, que viene a ser un ejemplo de lo que le ocurre al diablo cuando le dice: sobre tu pecho te arrastrarás y polvo comerás. Se cree que era un ser del más bello que había, aunque caminaba erguida la serpiente, gloria a Dios, alabado sea el Señor, porque Satanás es astuto y tenía que acercarse a ella de una forma astuta. También la Biblia lo llama el gran dragón, que es el diablo, es decir, el acusador, el tentador, y Satanás, que viene a ser adversario. Hay otros títulos más que le da la Biblia, como Apolión, el destructor. Y todos estos títulos, nombres o adjetivos que se le da a este personaje tan maléfico, príncipe de la potestad de los aires. Es decir, todos estos títulos nos habla de su posición, nos habla de su capacidad, nos habla de su inteligencia, su astucia, gloria a Dios, pero también nos habla de su perversidad, nos habla de su crueldad, porque Cristo dijo, hablando de él, que el diablo ha venido solamente a robar, a matar y a destruir, y que es el padre de la mentira, es el padre del engaño. Por eso es que yo he titulado a este tema el artífice del engaño. Y ya hemos dicho en días pasados, bendito sea el Señor, que artífice viene de artificio, que es una palabra compuesta que significa el arte de hacer algo. Y en esto del engaño, pues Satanás es un artista. Él tiene, según dice Apocalipsis, en el capítulo 12, verso 9, que el diablo tiene al mundo entero engañado. Ya hemos hablado de todo esto en días pasados y quiero yo detenerme porque la pregunta que puede surgir, que surge inevitablemente en mentes de algunas personas y hasta creyentes, cuando se habla, por ejemplo aquí Pablo habla dentro de los requisitos que el que anhela obispado no puede ser un neófito.
Es decir, no puede ser un principiante, no puede ser alguien que se está iniciando, alguien que no tiene experiencia, que no tiene madurez. Eso es lo que significa neófito, alguien nuevo, que es una palabra compuesta, neófito, neo, de nuevo, y fito, planta. Es decir, no puede ser alguien, una planta recién plantada. No puede ser un creyente recién que está establecido en la iglesia, que tiene poco tiempo, que no tiene la madurez, que no tiene la experiencia. Gloria al nombre del Señor Jesús, como la tenía, por ejemplo, Timoteo. Esto llevó tiempo, porque Timoteo, para llegar a ser un ministro, gloria a Dios, eso lo vemos ya nosotros allá en el libro de los Hechos, el capítulo 16, donde se menciona por primera vez a Timoteo, que era un discípulo, era un creyente más, en Listra, en Iconio y en todas esas regiones. Dice que daban buen testimonio de este joven Timoteo. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Lo tomó para que lo acompañara en algunos de sus viajes misioneros, específicamente en su segundo viaje misionero, que es donde estaba recorriendo. Pero fue un acompañante y estuvo al lado de él como un discípulo y su maestro, y más que eso todavía, porque lo llama Pablo hijo amado en el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y que después de un tiempo, Timoteo, aún hubieron profecías y hubo una administración y él tuvo una preparación, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor, entonces que él llega a ser un obispo. Pero el requisito no puede ser un neófito. No puede ser un desconocedor, por ejemplo, de las principales doctrinas cristianas. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Pablo le dice a Timoteo que ninguno tenga un poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra. Es decir, tanto por un lado, cuídate de lo que hablas con tus palabras, de lo que dices, cuida tu hablar, pero también en palabra, es decir, conoce las Escrituras, traza bien la palabra de verdad, porque el obrero tiene que saber trazar bien la palabra de verdad. Entonces no puede ser un neófito, no puede ser una persona que está empezando, que no tiene madurez, que no ha pasado por la escuela de Dios. Seminarios, institutos, hay muchos. Y hay inclusive hasta virtuales, hay presenciales, pero hay virtuales. Y en la internet hay institutos que son muy buenos y enseñan muy bien. Pero yo creo que eso es solamente algo que puede ser adicional. Lo importante es que tenga el llamado de Dios, que tenga el deseo de servir a Dios, pero no basta con el deseo, sino también el llamado de Dios, importantísimo. Bendito sea el nombre del Señor. Y que sea una persona que busque a Dios, una persona entregada a la búsqueda, a la lectura de la palabra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura. El que anhela obispado tiene que ser un conocedor, tiene que ser maduro, es decir, que tiene que pasar por la escuela de Dios. ¿Cuál es la escuela de Dios? Los padecimientos, los sufrimientos. Pablo le dice a Timoteo, tú has seguido mi ejemplo, tú has seguido mis padecimientos, tú has seguido mis sufrimientos, tú has seguido mi ejemplo. Gloria a Dios. Sigue tú también esos mismos ejemplos. Tú como buen soldado que te has alistado, padece, sufre, padece vicisitudes por la causa del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Es que todo esto va equipando, como le dice más adelante en la segunda carta que le envía Pablo a Timoteo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando le habla acerca de la Escritura, le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, porque toda la Escritura es inspirada por Dios
y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, apto, enteramente preparado, equipado. Esa es la palabra en su original, la definición es equipado, que sea perfecto, que esté apto y que esté equipado para toda buena obra. La idea es un soldado que va a la guerra, pero va con todo su equipo, todas sus municiones, con todo su armamento y con todo su equipo para protegerse, aún el casco o las botas. Es decir, está equipado totalmente, no solamente con, valga la redundancia, el equipo, sino que adiestrado también, ha sido adiestrado, ha sido enseñado, instruido, que ha recibido la instrucción militar adecuada. Usted sabe que hay comandos hay élites dentro de las Fuerzas Armadas, los navíos, gloria a Dios, hay, bueno, los élites que hay, gente que han sido diseñadas y preparadas escrupulosamente, rigurosamente, para ciertas labores, para ciertas funciones. Pues a eso es lo que se refiere Pablo cuando habla del soldado, el que es llamado y que no se envuelve, no se involucra, alabado sea el nombre del Señor, que no se embaraza, es la palabra que usa Pablo, en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tú que militas, Timoteo, le dice, gloria a Dios. Es decir, tienes que estar entregado, tienes que desembarazarte de todo lo que pueda estar impidiendo tu servicio a Dios y a la iglesia. Gloria al Señor. Estos son los requisitos, como vuelvo a repetir, no que se le ocurre a Pablo, no que es su concepto o su ideal, sino que es palabra fiel. Es decir, que viene de Dios. Hoy, lamentablemente, los estándares se están rebajando. No me voy a meter en eso, no me voy a detener porque me quiero enfocar en este punto, en este requisito del verso 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Gloria a Dios. ¿Cuál es esa condenación del diablo? Ese personaje que estamos hablando tan maléfico. ¿Cómo es que él aparece, entra en escena? Nosotros sabemos por el Génesis 3, especialmente ahí, Génesis 3, Romanos capítulo 5 del verso 12, que el pecado entró en la humanidad a través de un hombre. El pecado en la raza humana. Pero cuando vamos a la Biblia y nos profundizamos en el origen y el primer pecado en el universo, no estamos hablando de la humanidad, sino en el universo, eso nos lleva a este personaje, a Satanás. ¿Por qué hablamos del primer pecado en el universo? Porque este personaje, y lo vamos a ver por la palabra de Dios, gloria al Señor, que cuando Dios lo creó, porque Satanás es un ser creado. Hay gente que tiene concepto y creen que el diablo existe paralelamente a Dios. Así como Dios existe y que Él es la fuente de la vida y creador, hay un ser paralelo que es increado, es decir, que no ha sido creado, sino que existe paralelamente, que tiene vida en sí. No, Señor. Porque si eso fuera así, entonces Dios no es Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el origen de todas las cosas. Entonces la gran interrogante, gloria a Dios, es, entonces si Dios es el creador de todas las cosas, ¿por qué entonces creó al diablo? Sí, Dios lo creó. Alabado sea el Señor. Pero no lo creó como diablo, como lo conocemos generalmente, sino que Dios lo creó como un querubín. Eso lo vamos a ver, repito, por la palabra, ¿no? Pero antes quiero ver esto de aquí con ustedes. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga
en la condenación del diablo. ¿Cuál fue el primer pecado en el universo? El orgullo. El orgullo. Y dentro de los pecados que Dios aborrece, que Dios abomina, por ejemplo, hay Proverbios 6 que me gusta citar mucho a mí. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y dentro de los pecados, mire, el primero que se menciona, ojos altivos. Alabado sea el nombre del Señor. El orgullo. ¿Qué dice la Biblia acerca del orgullo? Por ejemplo, el apóstol Pedro dice que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. El otro día hablábamos de esa palabra resistir, que dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Esa palabra resistir viene de un término militar en su original, el griego, que significa hacerle frente, hacerle guerra, enfrentarlo, hasta acabarlo. Cuando Dios dice que da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios, es que Dios le va a salir al frente, lo va a enfrentar, lo va a resistir hasta acabarlo. Dios no puede soportar algo que Dios detesta. Es el orgullo, es la soberbia. Y esa es la condenación del diablo. Gloria al nombre del Señor. Ese es el lazo que el enemigo de nuestras almas quiere a Cristo mismo. Con él también ensayó este tipo de tentaciones, porque él es el tentador. Él es el diablo, el tentador. Con Cristo lo ensayó. Cuando viene y le dice, bueno, si tú postrado me adoras, yo te voy a entregar todos los reinos de la tierra. Es decir, te lo voy a dar todo, a ti te va a pertenecer, te lo doy todo. Alabado sea el nombre del Señor. Y por ahí iba el diablo tentándolo, como lo hizo con Eva. No moriréis, sino que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero ¿qué dice la Biblia? Y esto quiero con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Acerca del orgullo. En primer lugar tenemos que decir que el orgullo es del diablo. La fuente del orgullo es Satanás. Y eso lo vamos a ver, repito, quizá hoy no nos dé el tiempo, pero con paciencia vamos a ir estudiando la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del orgullo? Por ejemplo, la Biblia nos advierte en contra del orgullo. Aleluya. En el Salmo 10:2 dice la Biblia, con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Ya les dije el otro día que artificios, gloria a Dios, es el arte de hacer algo. Y cuando hablamos de artificio en este sentido del mal, estamos hablando de el arte del engaño, el arte de engañar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice el Salmo 10:2, con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Es decir, en esas tretas, en esas artimañas que él ha diseñado, esos artificios, porque artificio es eso, repito, el arte de hacer algo. Sinónimo de artificio, que quiero que se grabe usted: habilidad, ingenio, astucia, ficción, ardid, treta, trampa, triquiñuela, maniobra, manipulación, invento, fabricación. Entonces el arrogante, el malo, persigue al pobre
el malo persigue al pobre con arrogancia, dice el Señor, será atrapado en los artificios que él ha ideado. Es decir, va a caer en su propia trampa. Y eso mismo le va a ocurrir al diablo. Y él sabe que le queda poco tiempo. Por eso dice Apocalipsis que el diablo ha descendido con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Qué es lo que él sabe? Bueno, Cristo, por ejemplo, habla de que el infierno ha sido diseñado para el diablo y sus ángeles. El diablo sabe que su fin es el lago de fuego. Y él va a caer en sus propias maquinaciones, en sus propias trampas, en todos sus artificios, en toda su astucia, en todo lo que él está diseñando. Eso mismo lo va a envolver. En el Salmo 73:6. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Cuando el salmista habla en este salmo acerca de la prosperidad de los impíos, acerca de cómo ellos prosperan, dice que la soberbia los corona, son gente orgullosa, las riquezas, por eso es que hay que tener sumo cuidado. La Biblia, Pablo le dice a Timoteo, como les decía, le citaba el otro día, aquí mismo en esta epístola, en el capítulo 6, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. El verso 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, se repite la palabra, lazo, es decir, trampa, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aquellas personas avaras que aman el dinero, dice que la soberbia los corona. En Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Entonces viene el descrédito. Entonces por eso es que Pablo, cuando él habla de los requisitos para obispo, mire el énfasis que le pone, no puede ser un neófito, no sea que envaneciéndose, es decir, llenándose de orgullo, llenándose de soberbia, caiga en la condenación del diablo. Gloria a Dios. Y vamos a ver la condenación de Satanás, ¿no? Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecados. Ojos altivos, como dice Proverbios 6:16, ojos altivos, orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. El orgullo es un pecado y es uno de los pecados que Dios detesta, repito. En primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La vanagloria de la vida no proviene de Dios. Una persona vanagloriosa, una persona orgullosa, una persona soberbia. ¿Qué cosa es una persona vanagloriosa, soberbia? Una persona
que tiene más alto concepto de sí que el que debe tener. Una persona vanagloriosa, una persona orgullosa, es una persona que menosprecia a otros, que ridiculiza a otros, que toma en poco a otros, que no estima a su prójimo. Gloria al nombre del Señor Jesús, que no valora la vida que Dios le ha dado. Cuando uno oye, por ejemplo, y eso nos lleva a seguir orando por nuestro presidente, que sé que está haciendo los mejores esfuerzos por tratar de salir de esta crisis. Cuando lo oigo yo diariamente, yo lo escucho, saco un tiempo para escuchar porque me interesa cómo está mi país. Y cuando yo lo oigo, que él llama al pueblo y da ciertas directrices para que nosotros como ciudadanos pues las respetemos y así también colaboremos, como dice la Biblia, con nuestro país, con nuestros gobernantes. Por ejemplo, cuando Dios mandó al pueblo de Israel al cautiverio por su pecado, y que fueron esos 70 años cautivos allá, usted sabe, a Babilonia, Él les dice: oren por el lugar, por el país donde van, porque en la paz de ese país vosotros tendréis paz. ¿Y qué es lo que nos dice Pablo en Timoteo, la carta a Timoteo? Que tenemos que orar por nuestros gobernantes. Yo no sé si usted lo está haciendo, pero yo sí estoy orando por mi presidente, por todos los que están ahí al lado de él, haciendo los mejores esfuerzos. Pero cuando yo lo oigo a él pidiendo al ciudadano peruano que respeten, por ejemplo, estas normas del distanciamiento social, que respeten las salidas lo menos posible a las calles. Y cuando yo veo las noticias de la irresponsabilidad de tanta gente, espero que usted como creyente no caiga en eso, ¿no? Porque si en la gente del mundo que no tiene a Dios es grave esa irresponsabilidad, mucho más grave es en un creyente. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando yo veo la irresponsabilidad y sobre todo la actitud, el descaro y cómo hablan, gente que están emborrachándose en pleno toque de queda, en las calles emborrachándose, haciendo fiesta en los hogares, bebiendo, haciendo bullas escandalosas, y cómo se les enfrentan a la autoridad policial que hasta los golpean. Cuando yo oigo a personas que le dicen: pero ¿y usted por qué anda así, sin mascarilla, en fin? Y cómo responden hombres orgullosos: de algo tiene que uno que morirse. ¿Acaso voy a vivir para siempre? A mí no me llega nada de eso. Eso es soberbia, eso es orgullo, eso es altivez. Y eso Dios lo detesta. Dios no puede resistir a esa gente. Dios, más bien Dios los resiste, Dios los enfrenta. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Es terrible. Mire, hay ejemplos. En la Biblia hay ejemplos tremendos de hombres orgullosos. No voy a detener, solamente los voy a mencionar. Algunos de ellos, ¿no? Usted los conoce. Faraón. ¿Quién no ha leído de Faraón? Que lo caracterizaba la soberbia. No el Faraón que conoció a José, el hijo de Jacob, sino el Faraón que ya después que murió José y entró después de muchos años otro Faraón y esclavizó. Bueno, lo que le caracterizaba a ese Faraón, cuando usted lo lee en el libro de Éxodo, era la soberbia, era el orgullo, era el corazón ensoberbecido, y que Dios tuvo que humillar, porque mire, algo que está ocurriendo con este virus es que Dios está humillando a los grandes, a los conocidos como grandes, especialmente a los jefes de gobiernos
y de gobiernos que se han creído potentísimos, como Dios, omnipotentes. Cuidado, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver, hay dos ejemplos, pero especialmente uno de ellos que me voy a detener allí, que es un ejemplo de eso, de esa soberbia. Gloria a Dios. Naamán. ¿Ha escuchado usted del general Naamán? Que era un hombre lleno de orgullo, lleno de soberbia. Gracias a Dios que el hombre reaccionó, ¿no? El rey Usías, ¿quién no ha leído? Del rey Usías, que era un hombre al principio muy humilde, muy sencillo, que Dios le dio una inteligencia y unas capacidades tremendas de ingeniería, gloria a Dios, pero tristemente dice en 2 de Crónicas 26:16, hablando de Usías: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Ezequías fue otro rey también de Judá, del reino del sur, un hombre que también empezó bien, temiendo a Dios, aleluya, y que Dios le dio hasta una oportunidad. Acuérdese de aquel pasaje, perdón, Dios envía al profeta y le dice a Ezequías: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Alabado sea el nombre del Señor. Señor Jesús. Y dice la Biblia que él se humilló y volteó su rostro hacia la pared y se humilló y lloró. Qué bueno es humillarse delante de Dios. Qué bueno es llorar en la presencia de Dios. Esta semana, desde el lunes 6 hasta el domingo 12, que todavía sigue la cuarentena, tenemos una semana de ayuno y oración para humillarnos en la presencia del Señor. Aleluya. Que cada uno entre en su habitación, ahí en su casa. Cada uno tome en serio esto, amado hermano, tome en serio. Yo vi una noticia y eso me agrada mucho en el Paraguay. Le leí el otro día lo que el presidente paraguayo decía, ¿no? Gloria a Dios. Que teníamos que clamar a Dios. Y la noticia también que está en la internet es que parece que este llamado lo hizo al Congreso. Y llega un momento en que los congresistas se ponen de rodillas en el Congreso, en el hemiciclo. Y se ponen de rodillas para pedirle a Dios. Aleluya, Jesús. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Señor. Si eso lo hicieran los gobernantes, Señor, amén. que eso es lo que Dios quiere, que especialmente los gobernantes, si el presidente Trump cayera de rodillas y pidiera a Dios, yo creo que Dios puede hacer algo. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús. Y dice la Biblia que Dios lo escuchó a Ezequías, se humilló y le prolongó la vida 14 años más. Pero tristemente dice en 2 de Crónicas 32:25, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Santo el Señor. Gloria a Dios. Amán, otro hombre que lo caracterizaba la soberbia. Amán, gloria a Dios, que era amalecita. Es decir, que su estirpe, su descendencia, era de una estirpe que era maldita, maldecida. Gloria a Dios. Y este hombre, Amán, estaba tan lleno de soberbia que cuando vio, dice en Esther 3:5, que Amán, que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, porque en su soberbia y en su orgullo, en su corazón enaltecido, Amán
que había sido puesto por el rey como segundo en todo el reino, el hombre estaba envanecido, lleno de soberbia, y todo el mundo le rendía pleitesía, y todo el mundo se arrodillaba delante de él. Mardoqueo, que era un judío temeroso de Dios, gloria a Dios, no se arrodillaba, porque no es porque le fuera irrespetuoso a la autoridad, sino que este Amán se creía Dios, y él reclamaba, como habían otros muchos, hasta reyes y gobernantes, que reclamaban, como fue el rey de Tiro, que eso es lo que vamos a verlo. Me voy a detener ahí buen tiempo, gloria a Dios. Pero habían reyes que reclamaban los atributos, el reconocimiento, como si fueran Dios. Mire un ejemplo en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, el capítulo 12. Gloria a Dios. Lea conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí este pasaje habla de Pedro que fue llevado a la cárcel. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y el que lo había mandado a la cárcel era Herodes. Y dice, bueno, usted puede leer todo el pasaje, ¿no? Pero en el verso 20 dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Es decir, el pueblo lo que decía es, ese hombre no es un hombre, esa voz es la voz de Dios. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. No es un hombre cualquiera, ese es un Dios. Y dice que Herodes arengaba al pueblo, es decir, que alentaba, motivaba que el pueblo le hablara, se dirigiera y le atribuyera todo eso a él. Qué triste es hoy que hayan predicadores que también están cayendo en este espíritu y arengan sutilmente, arengan a los creyentes a que les rindan pleitesías. Por eso es de ahí es que vienen estos títulos que en la Biblia ni siquiera se encuentran, de reverendos, gloria a Dios, de pontífices, de perlados, de alabado sea el Señor, doctores en esto, doctores en divinidades, títulos que los hombres están arrogando. Bendito sea el nombre de Jesús, y que les gusta que los llamen y que los mencionen y que los presenten con todos esos bombos y platillos y todos esos ribetes. Les gusta, les agrada que sean elogiados como los fariseos. Ese es el espíritu fariseaco que hoy se está moviendo dentro de la congregación, dentro de los líderes. No hay la sencillez, no hay la humildad, como siempre digo, hoy repitiendo palabras de Leonard Ravenhill, cuando él escribe ¿por qué no llega el avivamiento? Y habla de que hoy hay ministros que no huelen a oveja. Bendito. El pastor olía a oveja, porque el pastor vivía dentro del rebaño, dormía con el rebaño, hablando de los pastores literalmente, ¿no? Pastor de las ovejitas. Él vivía entre las ovejas, cuidaba las ovejas, dormía con el rebaño, cuidaba del rebaño y por tanto olía a oveja. Hoy hay ministros que huelen, como dice Leonard Ravenhill,
huelen a almidón clerical. ¿No le parece eso el espíritu fariseaco? Alabado sea el Señor. Aleluya. Huelen a almidón clerical. Los fariseos decían: no me toques porque soy más santo que tú. Y hoy hay ministros también que se consideran superiores, que se consideran grandes, que se consideran casi semidioses, que su palabra es como si fuera palabra de Dios. Santo. Se consideran infalibles. Qué triste, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Yo, hermano, hablo todo eso y a la vez que me causa rechazo, me estremezco también. Por eso Pedro dice que el ministro, el pastor, no debe enseñorearse de la grey, porque el pastor no gobierna la iglesia. El pastor, dice Pablo, cuida de la iglesia. Santo. El pastor gobierna su hogar, pero la iglesia la cuida. ¿Qué es lo que el Señor le dijo a Pedro? Cuando Pedro fue vindicado, porque Pedro se sentía perdido por la negación en la que él había caído. Pedro se sentía perdido, pero gracias a Dios que se humilló, porque Pedro era muy altanero y Pedro con ese espíritu no le servía a Dios. Santo Dios. Pero Dios no lo desechó inmediatamente, porque Dios no desecha a nadie. Dios da oportunidades, hermano. Te la da a ti, me la da a mí, nos da oportunidades. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Pero el Señor tuvo que en una oportunidad hasta reprenderlo duramente y decirle: apártate de mí, Satanás. Alabado sea el Señor. Bendito. Pedro fue sacudido fuertemente. El Señor le dijo: Pedro, aunque le habló a todos los discípulos, pero se dirigió a Pedro porque Pedro se sentía el vocero. Aleluya. Hay muchas cosas que usted lee de Pedro, el discípulo, antes de llegar a ser el apóstol. Pero pasó por un proceso. Pero él era muy orgulloso, él era muy altanero, él era muy intrépido, muy vehemente. Aleluya. Alabado Jesús. Que Dios permitió esta situación porque el Señor le dijo, cuando Pedro le decía: Señor, aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar. Y el Señor le dijo: tú me vas a negar antes que el gallo cante 3 veces. Antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Y él seguía refutando: no, Señor, yo no te voy a negar. Mi vida, si es necesaria, voy a poner por ti. Y el Señor ahí lo dejó. Pero ocurrió eso que ya conocemos. Pedro se humilló y dice que lloró amargamente. Santo Dios. Qué bueno es humillarse, gloria al nombre de Dios. Aleluya, Jesús. Dios resiste al soberbio, pero cuando alguien se humilla, alabado sea el Señor, Dios le da gracia al que se humilla, aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y pero cuando Pedro fue vindicado por el Señor, porque el Señor lo vindicó a Pedro cuando lo llama y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro dice: sí, Señor, pastorea mis ovejas, Santo Cristo. pastorea mis corderos. Aleluya. En otras palabras, cuida de mi pueblo, de mi rebaño. Alabado sea el Señor. Bendito el Señor. Pero hoy se han enseñoreado. Hoy se creen amos. Hoy han tergiversado lo que es ser un siervo. El concepto siervo, con ese, viene del esclavo. El siervo era el esclavo. El esclavo que tenía su amo. El esclavo que no tenía sus prerrogativas. El esclavo no tenía derechos. El esclavo no tenía ni identidad propia. Pero hoy, cuando se oyen de ministros, repito, como el otro día les decía, que usan los púlpitos, que usan los canales y que viven tuiteándose y que viven usando los púlpitos para estar insultándose y mandándose indirectas o directas. Yo digo, qué náuseas. Santo Dios. Que usan algo tan sagrado, que el púlpito,
que es para predicar la palabra de Dios. ¿Qué interesa que mi nombre, que mi apellido, que mi prestigio, que mi reputación? ¿Qué prestigio ni qué reputación? Si a Cristo, el Hijo de Dios, lo llamaron que era Belcebú, que tenía un pacto con Belcebú, lo trataron de descalificar, lo menospreciaron, le dijeron: tú eres hijo de fornicación. Santo el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo trataron como lo peor, lo clavaron en medio de dos delincuentes como el más grande. ¿Y acaso el Señor en algún momento más bien le dijo a Pedro: guarda tu espada? Porque Pedro sacó la espada para querer pelear y defenderlo. Guarda tu espada. Pero ¿cuántos hoy viven tratando de defender su prestigio, su honor, su reputación? ¿Qué honor, qué reputación no tienes tú para qué vengarte? Dice el Señor. Mía es la venganza, dice el Señor. Aleluya. Bendito Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero hoy se ha torcido. Siervo hoy es igual o sinónimo amo, Señor de la congregación. Y cómo han tergiversado totalmente la responsabilidad, la labor que es la de un pastor, la de servir a la congregación. Más bien ahora la congregación tiene que servirle al pastor. Con esto no estoy diciendo que no hay que respetarse, que no hay que honrarse, que no hay que valorar el trabajo de los que son verdaderamente hombres de Dios. Que la Biblia misma lo dice, Pablo lo dice, que a los que verdaderamente están trabajando para el Señor, dice: hágale partícipe de toda cosa buena. Hablando de las cosas materiales, que muchos viven objetando y que muchos viven preocupados y que muchos viven siempre reclamando en las congregaciones. Siempre no va a faltar, hermano, gente. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Pero el problema es ese, que hoy se ha torcido, hoy se ha tergiversado esto. Y ese espíritu fariseaco se mueve. Los fariseos dicen que extendían sus flecos. Los fariseos ensanchaban sus filatelias. Gloria a Dios. Los flecos, las filatelias, eran porciones de telas que se colgaban sobre su atuendo con inscripciones de textos, de pasajes de la Biblia, y la inscripción que le gustaba mucho a los fariseos y que ensanchaban esa filatelia y la hacían grande para que las vieran. Todos era santidad a Jehová. Aleluya. Es decir, ellos se consideraban más santos que nadie. Por eso es que ellos tenían este refrán o esta frase: no me toques porque soy más santo que tú. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Cuando yo he escuchado de un pseudo pastor, un líder, para mí digo pseudo pastor porque no, para mí no es un pastor una persona que le dice a la congregación: cuando usted venga a hablar conmigo, tiene que santificarse. Cuando usted venga a conversar, a consultar o a pedir una consejería y venga a hablar conmigo, usted tiene que santificarse antes, porque a mí Dios me muestra la condición de todos. ¿Qué se cree este intruso? Perdón la expresión, pero me molesta. Se creen dioses. Se creen señores. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Santo Dios. Cuando la congregación, el creyente, merece el respeto, merece el cariño, el amor del pastor, la entrega, la consagración. Que Dios tenga misericordia. Y eso es lo que yo le pido cada día al Señor, que me ayude de no caer en esta condenación del diablo. Y que muchos pseudos pastores están en esa condenación,
Algunos porque se desviaron, como Himeneo y Alejandro, que se desviaron de la verdad, porque se envanecen, pues, se enorgullecen. Gloria a Dios, se llegan a creer como Herodes. Aleluya. Bendito Dios. Que Herodes arengaba al pueblo, lo motivaba. Vuelvo e insisto, porque esto es que está corriendo demasiado. Por eso es que hay títulos hoy de apóstoles. Hoy ya los pastores no se contentan con ser llamados pastores. A algunos les molesta que los llamen hermano. Yo le digo a la congregación siempre que yo no me considero padre, yo me considero hermano mayor, porque en una casa siempre hay un hermano mayor. Siempre, en toda casa hay un hermano mayor. Si hay dos hermanos, hay uno que es mayor. Gloria a Dios. Pero hay pastores que les molesta. Yo recuerdo el ejemplo, el caso de un hermano que había crecido prácticamente en el Señor. Habían crecido, gloria a Dios, juntos prácticamente. Bueno, y uno de ellos pues parece que había buscado más al Señor, porque en la medida que uno se entregue y busque a Dios, en esa medida también Dios le va ayudando y levantando. Acercaos a Dios, dice la Biblia. En la medida que usted se acerque, en esa medida Dios también lo bendecirá y Dios le revelará y se manifestará a usted. Alabado sea el nombre del Señor. Y bueno, este hermano fue reconocido como obrero. Ni siquiera como un pastor ya a tiempo completo, sino como un obrero. Y dice que desde el día que lo reconocieron, el hermano que habían crecido juntos, se le acercó a saludarlo y decirle, hermano, me alegro. Y le hizo así, hermano, no, pastor. O sea, desde hoy me llamas pastor. Qué triste, hermano. Cuando más bien la sencillez es lo que debe caracterizar a los hombres de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Uno lee de este hombre de Dios, Pablo, un gigante. Y lo digo así porque ya Pablo ya no está en esta tierra, ni siquiera puede escucharme. Hay que tener cuidado. Porque muchas veces el pueblo también tiene mucha responsabilidad de que los pastores se ensoberbezcan, se enorgullezcan, que su corazón se enaltezca, porque hay a veces creyentes que bien intencionados, que aman a su pastor, pero con falta de sabiduría, y le componen poemas, le componen cánticos, elogios, rimbombantes, gloria a Dios, y lamentablemente, vuelvo a repetir, hay pastores que les gusta eso, pues, alabado sea el Señor, pero muchas veces el pueblo también tiene mucha culpa. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Cristo vive, Cristo vive, aleluya. Porque a veces, pues, y quiero ponerles otro ejemplito, dejamos aquí un ratito a Herodes, gloria a Dios, aleluya. Vamos al libro de Miqueas. No se preocupe, ya voy terminando por hoy, porque voy a seguir. Estamos hablando, repito, del tema el artífice del engaño. Miqueas capítulo 7. Aquí hay un título que le han puesto los que han impreso, editado la Biblia, gloria a Dios, a los primeros 7 versículos. El título es Corrupción moral de Israel. Pero yo aquí en mi Biblia le he borrado, lo he tachado Israel. Estoy hablando del título que los hombres le han puesto a la porción. No estoy diciendo que estoy tachando yo, porque estos títulos de estas porciones, por ejemplo, que se ha puesto para un estudio mejor, eso no está en el original. Los títulos que se pone aquí, lo que pide Jehová, corrupción moral de Israel, Jehová trae luz. Es decir, esto nos pone para que la porción, nos da luz de la porción de qué está hablando. No me malinterprete, por favor. Yo le he puesto corrupción moral del Perú. Porque cuando yo lo leo,
me parece ver una fotografía o una radiografía de lo que está ocurriendo en el Perú. Y no solo del Perú, sino que en todos los países. Dice el profeta: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Es decir, como cuando ya hubo la vendimia y ya se acabó, se arrancó todos los frutos y todo lo que queda es desolación. Así se sentía el profeta Miqueas, como después de la vendimia ya no había nada más que hacer, ni nada más que recoger, nada más que rescatar. Qué triste que haya esta condición. Y está hablando del pueblo de Israel, el pueblo que era el referente para las demás naciones. Es decir, que era como el ejemplo, referente, ejemplo para las otras naciones. Está hablando de ese pueblo. Qué triste es que Cristo dijera de la iglesia que es la sal de la tierra, pero que si la sal pierde su sabor, no sirve para nada sino para ser arrojada fuera y ser pisoteada por los hombres. Y qué triste es por el mal comportamiento de muchos líderes y de creyentes también en las congregaciones, que viven una vida pecaminosa, una doble moral. Esto está trayendo oprobio y la gente del mundo están menospreciando, o como dice Cristo, pisoteando oprobiosamente por el testimonio de algunos que están dando. Cristo dijo: necesario es que hayan tropiezos, inevitables son, van a haber, pero ay de aquel por quien venga el tropiezo o el escándalo. Mejor es que te amarres una piedra de molino al cuello y que la arrojes al fondo del mar. Eso dijo Cristo, no lo digo yo. Antes de traer escándalo. Bendito Dios. Dios nos guarde, Dios me guarde. Señor. Dios te guarde, querido hermano, hermana, de que no sea por tu culpa o la mía, vayamos a traer escarnio y menosprecio a la obra del Señor en vez de gloria a Dios. Alabado. Dice el verso 2 de Miqueas 7, en medio de esa desolación que él se sentía, que ya no había ya nada más por hacer, dice: faltó el misericordioso de la tierra. Faltó el misericordioso. No hay misericordia. Ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. Cada cual arma red a su hermano. Y para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, lo que se conoce como cohecho o robo. Y el grande habla al antojo de su alma. ¿Quiénes eran esos grandes? Los líderes, especialmente los líderes religiosos. Hoy se oye ese mismo título, o no, ese ribete se les da hoy cuando se presentan a los pastores y se presentan grandes siervos de Dios. Les gusta que los llamen grandes. Como decía el Señor: no busques que te llamen rabí, maestro, porque uno es vuestro maestro. No busques que te llamen grande, Señor, porque uno es vuestro Señor que está en los cielos. Pero a los fariseos les gustaba que los llamaran así. Gloria a Dios. Y habían establecido un sistema de normas donde habían, hermanos, la palabra de Dios la habían cambiado o sustituido por sus tradiciones que ellos mismos habían impuestos. Y el grande habla el antojo de su alma. ¿Y qué dice? Y lo confirman.
Es decir, ¿qué dice el pueblo? Amén. Santo Dios. Y hoy se escucha mucho eso. Si lo dice mi pastor, amén. No, yo siempre les digo al pueblo, escudriñen la escritura, disciernan los espíritus, lean la Biblia, comparen la enseñanza con la Biblia, sea quien sea que les enseñe. Examinen los frutos del hombre de Dios, porque por los frutos los conoceréis. Se puede conocer muy bien la escritura, se puede citar muy bien, se pueden traer enseñanzas tremendas, pero cuando se le ve parado en el altar, lo que se ve es un pavo real. Un pavo real es lo que se ve. Tristemente. ¿Sabe cómo acaban los pavos reales? Vuelva conmigo a Hechos capítulo 12. El pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Verso 23, mire lo que dice. Al momento, en el instante, un ángel del Señor le hirió a Herodes, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. O sea, él se engrandecía. ¿No le parece esto el ejemplo también de Nabucodonosor? Que es otro ejemplo de un gobernante orgulloso, soberbio, uno de los más que se distingue en la Biblia y que es como un tipo del orgullo. Gloria a Dios. Cuando se habla de orgullo, inmediatamente viene a la imagen, la memoria. Nabucodonosor, que Dios mismo le habló, Dios le dio la oportunidad. Pero hay uno todavía que es en la Biblia, que es mucho más orgulloso y que fue más, porque Nabucodonosor se humilló. El Nabucodonosor al menos reconoció. Cuando usted lee el libro de Daniel y usted encuentra ahí a Nabucodonosor, hay oportunidades donde Nabucodonosor cae temblando y reconociendo que Dios es Dios de dioses y es Señor de señores. Alabado. Y él mismo dice, es necesario, dice Nabucodonosor, que yo testifique, que yo cuente las grandes cosas y maravillas que el Dios Altísimo ha hecho con mi vida. Eso lo dice Nabucodonosor. Pero fue un hombre soberbio, pero se humilló. Pero hay otro rey del cual voy a hablar en estos días, repito, ya la hora me ganó. Bendito sea el nombre del Señor, que habla precisamente del orgullo diabólico. Gloria al nombre del Señor Jesús. Mire este Herodes cómo terminó. Belsasar, con esto acabo. Aleluya. Daniel 5:23. Bueno, usted tiene que leer todo el capítulo 5 para poder entender. Belsasar, que era el nieto de Nabucodonosor. Nabucodonosor había muerto. Nabonido, que era el hijo de Nabucodonosor, que era el que le correspondía al reinado. Alabado sea el Señor. También había fallecido y ahora estaba Belsasar, su hijo, nieto de Nabucodonosor. Y él, en su soberbia, lo que no hizo Nabucodonosor nunca, a pesar de que el hombre se llenó de orgullo, sin embargo, el hombre nunca había, como digo, él se humilló. Y en medio de su soberbia, nunca se atrevió él a hacer lo que hizo Belsasar. Por eso es que Dios lo llama a Nabucodonosor. Lo llama mi siervo. Aleluya. Y Dios dice de Nabucodonosor que fue su instrumento que Dios usó, alabado sea el Señor, especialmente para humillar a este rey del cual voy a hablar en estos días, que es terrible cuando uno lee la historia de este rey y cómo las oportunidades que tuvo y no se humilló.
Gloria al nombre de Dios. Nabucodonosor tuvo temor y nunca usó los vasos de oro que habían él traído cuando arrasó con Jerusalén y llevó cautivo al pueblo por orden de Dios. Nunca él se atrevió a usar esos vasos santos, sagrados que se usaban en el templo. Ahí lo guardó él. Belsasar no. Belsasar estaba lleno de orgullo, lleno de soberbia. Y un día hizo un banquete donde invitó a 1000 de sus cortesanos a comer y a beber. Era una orgía de comelona, una orgía de sexo, una orgía, gloria a Dios, de glotonería y de embriaguez. Y dice que estando en su embriaguez, mandó a traer los vasos de oro que Nabucodonosor, su abuelo, había traído del templo que había destruido. Y se puso a beber en los vasos de oro. Y esto desagradó a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito Dios. Aleluya. Dice en Daniel 5:23, Daniel lo reprende porque Belsasar, en medio de su embriaguez, tuvo una visión en lo encalado de la pared. Vio una mano que apareció, una mano gigantesca, la mano poderosa de Dios, que se le fue la embriaguez. Al instante el hombre dice que temblaba, sus rodillas daban una contra otro, su rostro palideció y enmudeció. La embriaguez se le fue en un momento y la mano gigantesca escribía en lo encalado de la pared: Mene, mene, tekel, uparsin. Y Daniel le dice en Daniel 5:23, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste, como lo hizo al menos tu abuelo. Leas el pasaje después usted. Y le da la interpretación y le dice: pesado fuiste. Mene, mene, tekel, uparsin significa pesado fuiste y fuiste hallado falto. Fuiste hallado falto. Es decir, Dios te juzgó y encontró en ti que no hay nada de valor, como ocurrió con este Herodes. Ensoberbecido, Dios lo pesó, lo metió en su balanza y encontró que el hombre no tenía nada de valor y fue herido por el ángel y dice que murió agusanado, comido por gusanos en su interior. Dios mío, qué cosa le habrá venido algo por adentro. Los gusanos le salían por los ojos, por las narices, por la boca. Murió agusanado, se pudrió por dentro. Qué horrible. Mire, esto nos habla de cómo Dios detesta, cómo Dios aborrece. ¿Qué le ocurrió a este Belsasar? Esa misma noche, tu reino, dice, mene, mene, tekel, uparsin, pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido dado a los medos y a los persas. Y esa misma noche, mientras ellos se embriagaban, porque ahí se embriagaron todos, dice la historia, eso no está ahí en la Biblia, pero la historia, Flavio Josefo dice que se embriagaron hasta los custodios, hasta los vigilantes, los soldados, todo el mundo, todo el reino embriagado. Y el emperador Ciro fue el que entró. Darío, alabado sea el Señor, los medos y los persas, y tomaron el control, mataron a Belsasar, y entonces el reino babilónico fue su ruina y cayó. Gloria a Dios. Qué triste, hermanos. El orgullo lleva a la ruina, a la destrucción. Bendito sea el nombre del Señor.
y una nación entera puede caer bajo el juicio, bajo la ira de Dios. Dios atiende al humilde. Yo voy a dejar este tema por hoy. Vamos a continuar en estos días hablando, gloria a Dios, de este tema. La escuela dominical importantísima, hermanos, por favor. Pero yo quiero llamarle a la atención en esta noche, llamarle a la reflexión a todos los hermanos, hermanas que me están escuchando, gloria a Dios, a hijos de creyentes que me están escuchando también y que muchas veces manifiestan soberbia, manifiestan orgullo al ser desobedientes a sus padres, al ser irreverentes. Yo los veo a veces hasta en la iglesia, actitudes que asumen. Eso Dios la ve. Mire, si uno como hombre ve y le desagrada, ¿cuánto más Dios ve que se toma en poco su palabra? Yo les llamo en esta noche a reflexión, a todos los que me están escuchando, a que meditemos en nuestros caminos y que nos volvamos a Dios, que escudriñemos nuestros caminos, que escudriñemos nuestra vida y que nos volvamos a Dios de todo corazón. Yo quiero que usted se una conmigo en esta oración, pidiéndole al Padre en el nombre de Jesús que nos ayude, que nos guarde de no caer en este pecado tan horrible, el orgullo, la soberbia. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Un pecado que puede alcanzar al más encumbrado y que están más expuestos precisamente por sus posiciones, por sus riquezas, por sus puestos. Pero también puede alcanzarle a la persona más humilde y sencilla, porque esto es una cuestión de corazón, una cuestión de dentro, del alma, el orgullo. Gloria a Dios, examinemos nuestras vidas, no le permitamos, custodiemos nuestro corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, querido hermano, hermana, sé sumisa a tu esposo, sé obediente, no le faltes el respeto a tu esposo y tu esposo también, sé también sumiso, como dice la Biblia, a los requerimientos de tu esposa, de tus hijos, y los hijos sumisos a sus padres. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a que nuestra vida sea agradable, olor fragante a Dios, y que Dios pueda decir, como dijo de Cristo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, en quien yo me agrado. Vamos a orar en esta hora. Alabado sea Dios. Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, dice Pablo. Y que cada cual piense de sí con cordura. Que piense de sí conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. Es decir, que uno se escudriñe y que sepa quién es usted delante de Dios. Que no tenga un concepto más alto que el que debe tener, sino que piense con cordura, que usted se presente delante de Dios y diga: Señor, tú sabes quién soy, y que nos humillemos, porque no somos nada delante de Dios, y nada tenemos, y si algo damos, dice Pablo, es porque lo hemos recibido. Si algo bueno sale de nosotros, es porque lo hemos recibido. Y si lo hemos recibido, pues no nos vanagloriemos como si no lo hubiéramos recibido, porque eso no agrada a Dios. Lo que pueda salir de nosotros, lo que pueda salir de mí para edificación de la vida de la iglesia, de los creyentes, es para gloria de Dios. Aleluya. No es para gloria de ningún hombre. Cristo dijo: gloria de hombres no busco, no quiero gloria de hombres, sino la gloria de Dios. Que Dios sea engrandecido, que Dios sea exaltado,
Bendito. Debemos de cuidarnos siempre, queridos hermanos, como dice el apóstol Pablo, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria de Dios. Aleluya. No para nuestra gloria, no para nuestro reconocimiento, no para nuestra autoexaltación. Esa es la condenación del diablo, de este artífice del engaño, y que tiene a mucha gente engañada, haciéndolas creer, engañados, haciéndoles creer que son semidioses, que son dioses, dioses sois, engañados. Tristemente, que no nos ocurra, hermano. Gloria a Dios. Yo hablo estas cosas y tiemblo, porque la Biblia dice que tenemos que servir a Dios con temor y temblor, y que mediante ella, mediante la gratitud, porque eso habla ahí en Hebreos 12, 27, 28 y 29, mediante la gratitud sirvamos a Dios con temor y temblor, porque Dios, verso 29, es fuego consumidor. Hermano, Dios no es un muñequito, Dios no es un hombre más, Dios no es un títere, Dios no es un ser que, se le escapó este virus. No, Señor, Dios tiene el control de ese virus. Amén. Que hoy ha puesto de cabeza a las naciones. Santo. Y que los gobernantes están temblando. Eso es lo que Dios quiere. Aleluya. Dios es un Dios digno de ser temido. Amén. Tenemos que temblar delante de Dios. Santo. Y cuando tomemos el nombre de Dios, no lo tomes en vano. Aleluya. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Dios no dará por inocente al que tal haga. Eso es lo que dice el tercer mandamiento del decálogo. Pero hoy cuánta burla se hace. Hoy hasta pastores usan las cosas sagradas para contar chistes y bromas. Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Cuidémonos, hermanos, de no tomar el nombre de Dios en vano. Que cuando nos acerquemos a Él lo hagamos con temor y temblor. Ese es el propósito de todo esto que está ocurriendo. No es casualidad, repito. No es casualidad. No es porque a Dios se le escapó, no. Este virus está cumpliendo el propósito que Dios quiere. Y como les digo, Dios lo que está buscando es que se humillen, que nos humillemos, que los grandes. Ya vamos a hablar del rey de Tiro. Y yo le voy invitando a que usted lea, para que usted vaya más empapado cuando yo hable de esto. Que usted lea en Ezequiel los capítulos 26, 27 y 28. Isaías capítulo 23, pero también el 14, especialmente los versos 12, 14 por ahí, pero el capítulo 23 de Isaías también, que es paralelo. Lea estos capítulos, Isaías 23, pero Ezequiel, sobre todo Ezequiel 26, 27 y 28, para que usted se empape cuando yo vaya a hablarle y tenga usted ya un conocimiento más amplio y usted vea, gloria a Dios, cómo Dios da oportunidad, y esto es una oportunidad para que los grandes, los gobernantes que se han ensoberbecido, que se creen potentes porque son considerados como presidentes de grandes potencias mundiales. Mire, un simple virus. Y no lo digo con gozo, no lo digo con alegría, porque no nos podemos holgar, es decir, no nos podemos alegrar del mal de nadie. Pero el rey de Tiro sí se holgó. Y lo va a ver conmigo usted.
se alegró de la caída de Israel, especialmente Jerusalén. Eso es triste. Vamos a orar. Usted con su familia. Y yo también aquí con mi familia que tengo, que Dios me ha dado. Nos vamos a poner de acuerdo para orar y pedirle al Dios del cielo que Dios siga tratando con la vida de su pueblo y con toda la humanidad, porque Dios en medio de su ira se acuerda de su misericordia, que Dios nos está llamando, porque Dios no puede regresar a este mundo a recoger una iglesia débil, a una iglesia como la de la Odisea, envanecida, orgullosa, una iglesia prácticamente apóstata, una iglesia envanecida que decía, sus líderes decían, somos ricos, no tenemos necesidad de nada, nos hemos enriquecido. Qué triste es cuando Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer, y que necesitamos de Cristo. Y el Señor le tiene que reprender y decirle a esta iglesia, tú dices que eres rica, pero yo te digo que eres pobre, miserable, cuitada y desnuda, ciega. ¿Y cuántos hay así? Hasta grandes concilios que se han engrandecido y se han hecho tan poderosos, tan grandes, y que sus líderes han llegado a decir, somos la iglesia o somos el concilio más poderoso que hay en el mundo. ¡Ay, Dios mío! Santo Dios. Triste palabras. Aleluya. Somos el concilio más grande. Ay, Dios mío. Somos la iglesia más poderosa que hay en el Perú. Misericordia, Señor. Dios mío. Alabado tu nombre, mi Dios. Aún aquellos que lo han dicho, tú les das una oportunidad también en este día, Señor, de humillarse, porque esas palabras han entrado en tus oídos, Señor. Y yo te pido, Dios mío, que les des una oportunidad a aquellas personas, aquellos líderes que lo han dicho y que con sus actos, con sus hechos lo han proclamado. Señor, darles una oportunidad. Sí, Señor. Tu Espíritu Santo, tú sabes cómo hacerlo. Y si puedes usar estas palabras, Dios. Señor, estos esfuerzos, Dios. Aleluya. que lo hago con mucho amor, Señor, Oh, mi alma te adora, Señor. para llegar a alguno de ellos Sí, Padre mío. y hacerles entender que si no se humillan y no reconocen y no piden perdón a ti y a la congregación Aleluya, Jesús. delante de la cual se han enaltecido Santo es. y han permitido ese espíritu en la congregación, porque las congregaciones se han llegado a creer, los creyentes se han creído esa mentira del diablo. Santo eres, Señor Jesús. Dios mío. Alabado sea tu nombre, Señor. Dios mío, misericordia. Alabado tu nombre, Señor. Esto es una oportunidad que tú estás dando, Señor. Como se la diste a Faraón, como se la diste a Naamán, como se la diste al rey Asuero, a Ezequías, a Usías. Aleluya. Alabado. Como se la diste al propio Nabucodonosor, como se la diste aún al rey de Tiro. Señor, tú les das oportunidades. A Nínive, a esta ciudad corrompida, al rey de Nínive, y ellos se humillaron, y tú les perdonaste, porque el juicio estaba determinado contra Nínive por su orgullo. Oh Dios, Señor de los cielos.
Que reconozcan, Señor, que reconozcamos. Oh Dios mío, Cristo. Perdona, Señor, perdona, Ayúdanos, Dios mío, Padre. perdona. Ten misericordia. Ten Aún el creyente simple, sencillo, Dios. que quizá también en su corazón haya puesto algo, Señor, de orgullo, raíces de amargura y de orgullo. Santifica. Perdona ahora, Espíritu Santo. Limpia, Dios mío. Rompe ataduras. Creyentes que no saben oír el consejo Ten misericordia. y que en su orgullo han desoído hasta sus padres. Santo. Han desoído el consejo que sus padres dan y han hecho su voluntad soberbiamente. Eso les va a costar lágrimas. Santo eres. Han de entender Extiende tu que brazo. puedan humillarse, Señor. Espíritu Te lo Santo pido, de Dios. Tú eres quien convence, quien redarguye. Espíritu Santo, que podamos entender. Dios mío. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, te estoy llamando, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, te estoy llamando. Yo quisiera darte todo en este día. Yo quisiera darte todo, mi corazón. Yo quisiera darte todo en este día. Yo quisiera darte todo, mi corazón. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Te estoy llamando, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios. Oh, gracias, Toca Señor. cada corazón. Gloria a tu Cada mente, nombre. oh Dios. Ayúdanos, cada ayúdanos, Señor. Señor, ayúdanos. Cada rincón de la Oh, tierra. Espíritu Santo, ayuda a esos esposos. Espíritu Santo. Ayúdanos, a los esposos, ayúdanos. Señor, Dios mío. Amar a nuestras esposas, a nuestros hijos. Extiende, Señor, tu gracia. Señor, a respetar nuestras familias. Ayuda. Ayúdanos a honrarte, Señor, en nuestros hogares. Como tú eres digno. Oh Dios, ayuda también a esas esposas, Señor, Dios mío. a honrarte Aleluya. y a respetar a sus maridos, amar a sus hijos. Alabado. Oh Señor, a ser buenas, a ser maestras de bien. Santo eres. Y a esos hijos, Aleluya. Señor, ayúdales a honrar a sus padres, Señor. Aleluya. Y si en este momento tienes que, esposo, pedirle perdón a tu esposa o viceversa, hijo, pedirle perdón a tus padres o padres a sus hijos, háganlo, que eso se agrada a Dios ahí en sus hogares. Bendito el Señor. Bendito sea el Señor. Gracias. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Santo Espíritu de Dios esté con cada uno de vosotros. Estaremos ya a través de este medio comunicando cualquier cosa, hermanos. Pero también queremos que usted nos manden un comunicado, que nos manden un comentario. Mándenos un comentario también. Eso nos alienta, hermano. Aleluya, Jesús.
Usted no sabe cuánto me alienta a mí. Dios les bendiga a todos. Amén, También mi aleluya. esposa, también Dios les bendiga. Bendiciones, amén, aleluya.